Buenos días, bienvenidos acá al sitio experimental de tambores y agradecerle a José Luis el espacio que nos ha dedicado en este establecimiento para trabajar y el tiempo sobre todo de él de alguna forma invertido en esto que se está generando acá. Lo que nosotros pretendemos hoy en esta actividad principalmente es dar a conocer un poco el trabajo que se ha hecho con esta especie, que verán, voy a hacer un pequeño raconto, no voy a aburrir mucho, pero un pequeño raconto porque vale la pena de todo el proceso que se ha seguido. Esto no empezó ayer, ha involucrado mucha gente, y también discutir entre todos acá qué rol tiene esta especie, o qué rol tienen los Paspalus en general, si lo miramos con una óptica más amplia. Vamos a hablar mucho de este material, pero imaginarnos qué rol le vemos en los distintos sistemas de producción que tenemos en la zona y en otras zonas. Este es un material muy adaptable a muchas zonas y a muchos sistemas. Algunos nosotros hemos trabajado algo y nos hemos imaginado, y otros han surgido con el transcurso de los años en situaciones quizás un poco no previstas al comienzo. Entonces la idea es un poco que se vayan de hoy con eso, con ese mensaje, ver el trabajo que se ha hecho, conocer este material específicamente, pero tener eso presente, de que hay herramientas nuevas, hay cosas nuevas que vienen surgiendo y que sí tienen un lugar en nuestros sistemas. Hemos transcurrido distintas etapas en este proceso, y como les decía, no comenzó ayer. Y capaz que un poco lo primero es preguntarse por qué trabajamos en esta especie y por qué elegimos Paspalus notatum, una nativa. Más o menos en el año 2005, o sea, ya hace prácticamente 14 años, se empezó, capaz que algunos de ustedes recuerdan, había todo un tema de las subtropicales, de especies capaces de producir bastante en verano, y había algunas especies que estaban siendo introducidas al país y que se venían probando, sobre todo especies foráneas. En el grupo de pasturas nos dimos esa discusión y entendimos que era una oportunidad para trabajar en alguna especie foránea, pero que era la oportunidad para empezar a trabajar en algunas especies nativas y retomar trabajos muy antiguos, incluso posteriores a la creación de Iña. Y algunas cosas llevan su tiempo de madurez y es necesario transcurrir esos momentos. Entonces, dada esa discusión, decidimos que la especie era Paspalus notatum, y decidimos esta especie porque tiene una plasticidad enorme, está presente en todos los suelos del país. Si tenemos que nombrar 3, 4 especies constituyentes del campo natural, que son el esqueleto del campo natural y lo que soporta la carga que nuestros campos naturales tienen todos los años, es Paspalus notatum. Y también tiene una variabilidad genética importante. Uruguay está en el centro de diversidad de esta especie, lo que significa que la especie es originaria de toda esta zona y es donde hay más variabilidad genética. Y en el 2006 en ese verano empezamos una colecta en todo el país. Y esa colecta involucró más de 100 sitios en todo Uruguay, en los 19 departamentos, más de 400 plantas individuales que colectamos y que fuimos evaluando. Y durante el 2007, 2008 empezamos a hacer esa primera caracterización inicial de entender qué era lo que habíamos juntado, qué características tenía. Después pasamos una etapa del 2009 y 2010, donde se empezó a evaluar más regionalmente la productividad de forraje, productividad de semilla, tolerancia a heladas, un montón de características que a nosotros nos interesaban para ir pasando el cernidor, ir quedándonos con los materiales más apropiados para lo que nosotros buscábamos. En esa etapa participó mucho Javier Docanto, que está acá y que también es parte de este trabajo de mejoramiento. O sea, él también conoce mucho y estuvo sumamente involucrado en esto. Y después, durante la etapa 2011-12, empezamos a hacer la evaluación regional de productividad, ya cuando habíamos tenido un grupo más reducido de materiales, y a partir del 2012 es donde tomamos la decisión de, bueno, este es el clon que vamos a seguir, este es el clon que va a ser nuestra futura variedad. Y bueno, ¿cuáles son las características que tiene este material? Diego va a ir profundizando
en otros aspectos que él ha estado trabajando en cuanto a productividad, manejo, etc. Yo voy a pasar a hacer un raconto muy breve de cuáles son las características. Lo que encontramos en general en Uruguay es dos variedades botánicas de la especie. Una es la que domina, la que más frecuentemente vemos y todos reconocemos, que es la variedad Notatum. Dentro de la especie Notatum es el pasto horqueta, digámosle, común y corriente, que visualizamos con una horqueta chica, una planta con mucha capacidad de colonización, pero hojas más bien cortas. Y hay otra variedad botánica que encontramos, que se llama variedad Latiflorum. Eso lo que significa es un pasto horqueta gigante, en términos concretos. Es la misma especie, pero es una variedad botánica que tiene tamaños de órganos, tamaños de hojas, tamaño de panoja, todo exageradamente grande. Se da con mucho menos frecuencia en Uruguay, pero se da también en distintas zonas. La otra característica que resalta, sobre todo, es la capacidad colonizadora que tiene. Es una especie que basa su crecimiento en estolones o rizomas con forma de estolones, y eso es lo que le permite conquistar terreno. Año a año va conquistando espacios vacíos que van dejando otras especies. Y la adaptación que tiene en general a todos los suelos de Uruguay. Nosotros, en particular, este material lo evaluamos en suelos acá, arcillosos, pesados, de basalto, en suelos, en areniscas de la Magnolia. Para el que conoce la Magnolia, son suelos muy livianos, arenas muy degradadas, con mucho ácido, o sea, muy ácidas y con mucho aluminio. Anda también muy bien en esos suelos, anda bien en los suelos del litoral, en los suelos de estanzuela donde tenemos semilleros. La tenemos en suelos de cristalino, basamento cristalino en Cerro Colorado. La tenemos en muchísimas especies y en todos los lugares se adapta y anda bien. No hay un ambiente donde digamos, no, en este tipo de suelo no es adecuado. El tipo de suelo que no es adecuado son los suelos superficiales. Habiendo tierra, cualquier fracción, cualquier textura le es favorable. Otra característica que tiene este material, y si se quiere es un tecnicismo, pero está bueno explicarlo, es un material que es tetraploide y que la reproducción es por apomixis. Eso es lo que significa que cada semilla que sacamos de cada una de estas plantas es genéticamente idéntica a la planta original. O sea, todo lo que están viendo de Notatum es el mismo individuo repetido muchísimas veces. Eso es bueno por un lado, en el sentido que cultivar el material es muy uniforme. Desde otro punto de vista puede ser negativo si pensamos que alguna enfermedad puede afectarlo en algún momento y quebrar resistencia, cosa que no ha pasado. Pero es interesante explicar eso. Las producciones de forraje que hemos registrado en estos años, estamos parados en un año que es excepcionalmente bueno. Acá es un sitio de riego en el cual prácticamente, Diego dirá, no hubo casi que regar. Han variado desde los 6.000 kilos en los peores años a 12.000 kilos en años como este que estamos hoy. Naturalmente que esa producción de forraje es dependiente del manejo y de los insumos que usemos. Y la estación de crecimiento, en qué momento nos ofrece ese forraje, va desde octubre hasta abril. Arrancará tan temprano como cuanto calor haga o cuán caliente sea esa primavera, y terminará tan temprano como la primera helada. El día que está la primera helada es el día que deja de crecer. Y habitualmente durante el invierno lo que vemos es un forraje más bien afectado por las heladas, no es dilatatum, capaz que el Paspalum dilatatum es más tolerante al frío que Notatum. Es un material afectado por las heladas, pero que si hay algún veranillo en invierno tiende a tener un crecimiento menor o a reverdecer. Y le decía que la estación de crecimiento va desde octubre a abril, pero es muy estable entre noviembre y marzo. Y lo que podemos esperar de tasas de crecimiento en ese periodo, en promedio, son aproximadamente 45 kilos de materia seca por hectárea y por día, desde noviembre a marzo. Eso ha sido muy estable con los años y con picos de crecimiento muy estables y que se dan en enero. El pico de crecimiento siempre enero. Y esos picos llegan a 90 o 100 kilos de materia seca por hectárea y por día. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es
un material que tiene muchísima capacidad de producir forraje y en forraje en momentos relativamente críticos. Diciembre, enero y febrero. Habiendo agua o no habiendo agua. De perogrullo decirlo, pero cuando no hay agua va a producir bastante menos que cuando la hubiera. Y este verano pasado, que fue un verano bastante crítico, fue capaz de producir, sintió mucho la helada, detuvo el crecimiento en el periodo más complicado que fue febrero, pero después enseguida se recuperó. Otro punto a destacar de esta variedad es la producción de semilla. Y resalto la producción de semilla porque muchos de nosotros conocemos la problemática que es producir semilla en Paspalum dilatatum, al que llamamos pasto miel, y no es por casualidad, sino por una enfermedad que sufre, que afecta a la inflorescencia y que lo que produce es una especie de mielecilla, que eso no solo no forma embrión, las florecillas que son afectadas por esa enfermedad no solo no forman embrión, sino que además complejiza mucho toda la cosecha, porque eso es realmente complicado cosechar con toda esa secreción azucarada que produce el pasto miel. Paspalum notatum, y este material en particular, si bien esta enfermedad está presente, no tiene el desarrollo ni la virulencia que tiene en dilatatum, y por lo tanto no es un problema la cosecha de semilla a nivel local. De hecho, todos hemos cosechado todos los años desde que se implantó, y en algunos años se han hecho 2 cosechas, siempre a nivel de escalas reducidas. Y ahora estamos en el nivel de escalas mayores. La otra cosa importante es el tema calidad, que siempre es como un talón de Aquiles de estos materiales. Bien, producen mucho forraje, pero ¿cuál es la calidad que tienen? Lo positivo que tiene el Paspalum notatum, y cuando ustedes arrimen y vean las plantas, es que prácticamente lo que ofrece es todo hoja. ¿Por qué? Porque los tallos los tiene contra el suelo, entonces lo que levante, lo que ofrece al animal es todo hoja. Distinto en dilatatum, que son las otras panojas que ustedes ven un poquito más ahí atrás, que también es una planta directa y que lo que ofrece al animal es solo hoja y tallo. El animal tiende a rechazar siempre el tallo y a consumir la hoja. Entonces, en este tipo de material le estamos ofreciendo en promedio, en esas alturas que Diego les va a mostrar después, proteínas crudas que van desde 10 a 15% y niveles de digestibilidad que varían desde 55 a 65, dependiendo siempre del manejo y los nutrientes, y esos son temas que va a tocar Diego, de dónde nos movemos o cómo hacemos para encontrar el óptimo entre productividad y calidad. Le nombré un montón de ventajas y tiene algunas limitantes que las tenemos que entender y saber sobrellevar. Y quizás una limitante que tienen muchas de estas especies nativas es que son relativamente lentas cuando se implantan. Toda esa lentitud que puede tener al principio es persistencia que tienen. Y lentitud, a lo que me refiero en esta especie en particular, es que cuando sembramos, hacemos siembras en primavera, de material solo, ese primer año debemos esperar poco. Y esto hay que decirlo para que quede bien claro, hay que esperar relativamente poca productividad ese primer año. ¿Qué es lo que pasa durante ese primer año? En realidad se da una secuencia de invasión de especies anuales, estivales, capín, setaria, pasto blanco. Acá José Luis puede contar perfectamente cuál ha sido su historia. Pero el segundo año todo eso desaparece y lo que se instala y lo que queda es el Paspalum. Es siempre en general preocupante cuando invertimos una pastura y lo que vemos es, el primer año es invasión de otras gramíneas estivales. Y en general siempre genera preocupación, genera muchas preguntas, mucha incertidumbre y hasta gente que piensa o tiene ganas, bueno, esto lo quemo y no funcionó. Entonces hay que cambiar un poco la forma en que vemos estas cosas, hay que cambiar un poco la premura en tener la productividad, porque realmente esto es persistente y se implanta bajo esas condiciones. Y hemos probado distintas formas y distintas alternativas de sembrarlo, también pensando desde la implantación de la especie y pensando también desde lo que pretendemos de futuro.
Y entre ellas están las siembras consociadas de otoño, siembras de primavera donde va solo y al siguiente otoño se le intersiembra algo, se le bolea algo. Estamos trabajando mucho en épocas de siembra, mezclas, porque muchas de estas pasturas, si bien una alternativa de uso es este que van a ver acá, o el que usa José Luis acá, que es paspalum puro, existe otra serie de sistemas de producción, otra serie de alternativas donde se nos exige que haya una especie acompañante, que haya complementariedad, que haya crecimiento invernal, y bueno, en eso estamos trabajando bastante también. Y parte de esas cosas que estamos haciendo, en esa distinta estrategia que contaba Gustavo hoy más temprano, que estamos trabajando en estas especies que están por salir o que recién han sido liberadas directamente en campos de productores. Tenemos 4 experiencias que vamos a ir mencionando y les vamos a pedir a ellos que cuenten durante la mañana, pero que tratan de contemplar las 4 situaciones más probables donde nosotros visualizamos que puede tener un espacio esta especie. Una es esta que están viendo acá, alta producción, de verano, pensando en si se quiere, un verdeo perenne, donde lo que vamos a tratar es manejar lo mejor que podamos en verano, con agua o sin agua, pero con nutrientes, altas cargas. Y esa es la situación que hoy José Luis la usa acá y que estamos iniciando una experiencia en campo de Ignacio Saravia, en Bichadero, Puntas de Abrojal. Otra situación que es bien probable es las recuperaciones de campos naturales que han sido de alguna forma degradados. Degradados puede ser o por sobrepastoreo, donde se perdió mucho el componente gramínea, o degradados porque tuvieron una historia de chacra de otros impulsos de la agricultura, y donde quedó realmente un tapiz con poca presencia de gramíneas y mucha presencia de malezas, malezas, llamémosle cardilla, mariamol, etc. Pero mucho espacio abierto. Esa es una situación que está Benito Valdome, de Rincón del Bonete, que su objetivo es muy distinto al objetivo que puede tener otro productor, y esperemos que él cuente esa historia. Lo que pretende es recuperar productividad en esos campos naturales donde realmente tiene poca presencia de gramíneas. Otra situación que nos imaginamos que podía pasar, pero que en esta historia que yo les contaba fue cambiando mucho, es la salida de agricultura y el intento de retorno a ganadería. Sobre todo en áreas donde la agricultura entró, pero entró relativamente afianzada por precios altos en regiones no tradicionalmente agrícolas, y era donde los primeros lugares se retiró. En esos campos muchos productores se vieron la necesidad de querer volver a la ganadería sin tener especies muy perennes, y intentando buscar perennidad o retornar al campo natural. Este es un objetivo que puede cumplir, y esa situación, también asociada a otros condimentos, que es la que va a contar Francisco Vergós, que están llevando adelante en un área protegida en el Queguay, en la colonia Juan Gutiérrez de Paysandú. Y también otra situación que ha resultado últimamente un desafío grande, un desafío para todos los que estamos acá, es el tema de invasión de malezas, y me refiero específicamente a Capina noni. Es una situación que se da, que es más alejada en el sur y la tenemos más cercana acá en el norte. Pensamos que está más alejada de lo que realmente está, porque la vemos mucho en la presencia de capín en los caminos. Cuanto más al norte, peor la situación. Mucho capín en los caminos, vemos relativamente poco capín en los campos, adentro de los campos. Pero acá, muy cerquita de Tacuarembó, a 10 minutos, tenemos una situación bien particular, y es la que les va a contar Gustavo Montemurro, que está trabajando en esa zona con una problemática totalmente diferente. Entonces, bueno, la idea es eso, mostrarle todo ese abanico de distintas circunstancias, presentar esta especie nativa que ha transcurrido muchos años de trabajo, mucha gente a la cual reconocerle el trabajo, y sobre todo recibir de ustedes preguntas, inquietudes, opiniones de cómo ven esto, cómo se lo imaginan que puede funcionar en sus sistemas o en los sistemas de los vecinos, qué lugar juega en Uruguay. Y bueno,
tengamos una jornada de eso, de discusión. Capaz que le pido a Benito Balome, si anda por acá, a Benito donde anda, ahí está Benito, que cuente un poco, Benito es productor de Rincón del Bonete, que cuente un poco cuál es su preocupación y cuál es tu objetivo con esto, por qué visualizaste que esto podía ser una ayuda a tu problema. Hace unos años, charlando con mis hijos, yo les pregunté a ellos qué pensaban hacer con el campo cuando ellos lo heredaran. Uno de ellos me dice, papá, yo voy a arrancar los alambrados y voy a echar novillos y voy a venir de vez en cuando. Ellos ninguno va a vivir, no viven del campo, viven de otra cosa. O el campo va a quedar como caja de ahorro para ellos. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a hacer más pradera. La pradera implicaba o echar glifosato o mover el suelo. Yo tengo que recuperar este campo para que no lleve manejo, sea un campo que tipo natural mejorado, que lo que yo quiero llegar de nuevo. Lo que pasa es que esas 100 hectáreas fueron principalmente chacra antigua que se movía, que se araba. Entonces, y yo he plantado, bueno, hace como 40 años se plantaba loto, trébol blanco, he plantado tenue, bueno, hechos con festuca, todo he probado y todo dura 2 o 3 años y desapareció. De nuevo a plantar. Tuve en el año 88, tenía el 80%, 70 y pico por ciento del campo mejorado. Vino la seca, me pulverizó todo. De nuevo a entrar. Y ahora yo quiero, yo sé que voy a pagar un costo unos años, tratar de recuperar al campo natural. Y bueno, que dé menos trabajo, yo ya estoy medio viejo. Y que quede para ellos un sistema más sencillo de producir. Yo vivía en el campo, ellos no viven ahí. Entonces un día charlando con Rafael, que siempre anda averiguando cosas, le fui comentando, hace un tiempo plantamos bromo, hay unas 5 hectáreas, se plantó de bromo para ver. Y ahí en ese mismo campo se plantó de Iñacepe. Se plantó ahora en noviembre, diciembre. Hay plantas que se están implantando, él fue a verlo el otro día. Y bueno, hay que esperarlo. Yo ahora lo estoy cuidando, esas 5 hectáreas. Prácticamente no se ha pastoreado, ahora se va a pasar rotativa, tengo que pasar, que no la pasé porque me embromó un bicho. Y bueno, eso, yo lo que quiero es que dentro de unos años sea una pastura natural produciendo como un campo natural virgen, ¿vio? Aquello fue a años se les sacó, se les trajo y ya lo que hay maleza, tira. No se plantó, no se quemó nada, se plantó con libreta, se hizo una inversión. Yo no quiero quemar más. Y esa es mi historia, ¿no? Espero ver qué es lo que pasa. Gracias. No, gracias, Benito. Como les decía, el caso de Benito es un caso muy particular en cuanto a su visión de futuro y el objetivo que él persigue. Él me dice que tiene paciencia y bueno, estamos en esa lucha de que él me diga que tiene paciencia y ver realmente que la paciencia dé sus frutos con la implantación. Y él mencionó muy brevemente, pero que habíamos iniciado una experiencia anterior que fue en otoño, en ese mismo potrero, sembramos Bromus auleticus, también intersembrado. Entonces, el objetivo de él era un objetivo que no podíamos cubrir, que era, él pretendía retornar al campo natural. Bueno, hoy las llaves que tenemos para retornar al campo natural desde la disponibilidad de semilla es Bromus auleticus y Paspalum notatum. Hay también Dilatatum en el mercado, pero no existe el retorno fácil al campo natural después de una historia tan intensa como la de Benito. Pero ese es un nicho que esta especie pretendemos que juegue.